Saludos a todos, les habla Cecil González, la abogada de inmigración. En este día nos acompaña la licenciada María Rodríguez, experta en temas de familia, abuso y violencia doméstica. Y como les había explicado, hoy vamos a estar hablando más en detalle sobre qué es la violencia doméstica y cómo la violencia doméstica se da en las familias, en la cultura, en los diferentes lugares donde nos desenvolvemos y cuán importante es entender cómo la violencia está presente, cómo la podemos identificar y qué debemos hacer con ella. All right? So, María, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntanos, ¿cómo se define la violencia doméstica? Primero, muchas gracias por tenerme aquí, invitarme a poder hacer este video contigo, Claro. Abogada. La violencia doméstica se define por lo mismo abuso físico, abuso emocional, abuso verbal. Muchas personas entienden que cuando se habla de violencia doméstica, tiene que ser que hayan recibido un golpe a un extremo de ir al hospital o que tienen que esconder. No es así. La mayor parte de las personas que son víctimas de violencia doméstica ha sido emocional o verbal. Okay. Y va como en un círculo que la persona, el abusador, sigue para poder abusar a esa persona. Okay. So, hay muchos pasos y hay muchos detalles que encierran lo que es violencia doméstica, pero sí incluye lo mismo físico, emocional, verbal. Okay. Y abuso sexual también. Okay. Hemos también escuchado que, porque a veces es un poco difícil entender los matices de la violencia y se habla también de lo que es el abuso, por ejemplo, económico. Entonces, ¿cómo se puede identificar que una persona está siendo abusada en el contexto económico, por ejemplo? Okay. Y como habíamos dicho, hay muchos distintos contextos y ese es uno de ellos también, cómo la persona abusiva puede exigirle a otra persona, vamos a suponer, vamos a hablar de un matrimonio en la cual donde más se ve, porque también los hombres son tan abusados como las mujeres, pero se ve la mayoría porque el hombre significa más fuerza y todo, y la mujer es la que se siente más intimidada y le puede decir: todo lo que tú ganas lo tienes que traer aquí a la casa, no puedes gastar un kilo, o me tienes que dar y tú te quedas con $10. Y entonces la persona se empieza a sentir incómoda. Yo le digo a las personas que son víctimas de violencia doméstica: ¿cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos en el momento que el agresor, el que está cometiendo la violencia, te hizo sentir? Okay. Si te hizo sentir pequeñita, si te hizo sentir que tú estabas loca, si te hizo sentir que tú eras una mentirosa, ya esos son, yo le digo, banderas rojas que tenemos que tener muy presente, de que esa persona está involucrando para ser la más víctima. Okay. Y poder tener el control sobre la persona que está victimizando. Lo que el abusador quiere es tener pleno control porque se siente fuera de control. Y controlando a otra persona, lo mismo puede ser niño, puede ser adulto, se siente que tiene más poder, porque usualmente tienen una autoestima muy bajo y han sufrido ellos mismos violencia doméstica y es un patrón que han aprendido. Claro, claro. ¿Qué tan común es la violencia en la cultura en que vivimos? ¿Qué tanto predomina? Es más predominante de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando leí la última vez en el internet, pues dice que cada minuto 20 personas son abusadas físicamente. Oh, wow. Eso no incluye las personas que son víctimas de abuso verbal, emocional, económico, claro, de cualquier tipo de abuso que puede encerrar que la persona se siente que está siendo acosada por otra persona. Claro. Entonces, ¿cuál viene siendo el perfil de la víctima y cuál viene siendo entonces el perfil del abusador? Porque es bien interesante que cada una de estas ¿verdad? Caracteres se comporta de una manera muy en particular y lo que he visto, ¿verdad? Cuando trabajo con los clientes que han sido víctimas de abuso, es que todos
todas las víctimas muestran las mismas características. Y lo mismo sucede con el abusador. Cuando tengo conversaciones con mis clientes, yo les digo, de verdad, de casualidad, él te separó de tu familia, de casualidad, el abusador te amenazó. O sea, y yo pudiera razonablemente anticipar cuáles han sido las instancias de abuso simplemente por lo que ya uno conoce. Pero es bien interesante que quien no ha estado en un escenario como este, quien no sabe, ¿verdad?, cuáles son las instancias de violencia doméstica, cuál es el comportamiento de cada una de estas, ¿verdad?, de estos personajes, entonces quizás no es tan fácil identificarlo. ¿Pudieras comentarnos un poquito sobre cómo es que se comporta la víctima? ¿Qué está pensando la víctima? ¿Qué hace la víctima, por ejemplo, cuando sucede una instancia de abuso, ¿verdad? Es bien interesante para mí cómo se comporta y cómo piensa. Y lo mismo con el abusador. ¿Cuál es su modus operandi, ¿verdad? Cómo es su forma de actuar y de operar, y qué está pensando. Yo sé que es difícil, obviamente, hablar sobre lo que es el pensamiento de las personas, porque lógicamente eso es algo muy subjetivo. Pero ¿cuál es el patrón para que nos ilustres un poco en relación con eso? Abogada, muy buena pregunta. Esto confunde mucho a las personas y me alegro mucho que haya traído esto a la mesa, al tema. Quiero empezar para mostrarle que existe una rueda que identifica, y esto ustedes lo pueden bajar del internet, que identifica las etapas del abusador. Vamos a empezar por hablar sobre el abusador, para que tengan un poquito de idea de cómo es que el abusador, quizás sin pensarlo, va actuando. Sabemos que hay el estado que le llamamos de luna de miel, cuando una pareja se conoce, un hombre conoce a una mujer, la está tratando de enamorar, y en ese momento se comporta como que él es el mejor del mundo en el cariño que le está proveyendo a la mujer, y puede ser al revés, mujer a hombre. Y entonces empieza con cositas poco a poco en la relación que yo le llamo las banderitas rojas, en la cual, ¿y por qué te vas a pasar el día con tu mamá si yo te quiero y nos llevamos bien y yo te puedo llevar a cenar y te puedo llevar al cine, etcétera? Y entonces la persona se siente tan halagada de que encontró a alguien que de verdad se preocupa por ella, o él le está dando amor, y cae en decir, ok, yo le voy a decir a mi mamá este sábado o domingo que yo me voy contigo en vez de irme con ella. Entonces empieza a mantenerla sola, aislada de lo que es su familia, las amistades, y él se va introduciendo más en su vida, mostrándole de que él la quiere mucho o que ella lo quiere a él. Y entonces ahí va ganando territorio de confianza. Okay. Entonces, cuando ellos ya saben que tienen el territorio ganado de la confianza, es cuando empiezan a usar esos métodos, pero un método un poquito más fuerte. Ahora no, hoy no te vas a ir, hoy vas a estar conmigo. Entonces, ya uno va notando, la víctima puede ir notando, wow, ya me está obligando, ya no es cuestión. Entonces la víctima empieza a sentirse, pero esto es normal porque me quiere, y esto es normal porque me está enseñando, este es el primer amor que me enseña de verdad que me quiere, que me está dando atención. Ojo con el principio de cualquier relación, que hay muchas indicaciones en esa parte, cuando empieza en ese, decimos en inglés stage, esa fase, en esa etapa, pues son muy halagadores y se pueden presentar hasta como parte un poquito sociópata, porque le caen bien a todo el mundo. O sea, encantadores. Encantadores. La familia te empieza a decir, wow, te encontraste en una persona perfecta para ti. Ok, entonces caemos en las amenazas, las intimidaciones, aislamiento, que ya hablamos de eso, el abuso emocional, el abuso económico, como usted estaba diciendo. Y entonces empiezan las amenazas, y ahí pues ya la persona se siente encerrada y puede hasta empujarla. Un simple empuje nunca debe de ser, se puede considerar violencia doméstica. No solamente es violencia doméstica cuando llega al punto que te caes al suelo. Ya. Es bien interesante que se sabe que de la violencia, o sea, en relación con la violencia doméstica, que es algo acumulativo, por eso es un círculo, ¿right? Entonces, y se habla sobre las diferentes fases que tiene
la dinámica de la violencia doméstica, porque por ejemplo, si de entrada, como usted dice, de entrada la persona se muestra muy agradable, muy encantadora, entonces pues lógicamente pues por eso la persona se siente atraída, porque si fuera de primera muy agresivo y violento, pues lógicamente entonces uno saldría corriendo, ¿no? Exacto. Pero entonces pareciera que entonces es algo que se va acumulando. Que primero se habla sobre las diferentes etapas de la violencia, en el sentido de que primero se va acumulando un poco de tensión, porque la persona, aunque se muestra muy encantador, te va dando como las banderitas rojas, señales de que él tiene como que quiere controlar muchas cosas, quiere absorberte mucho, quiere decirte lo que tienes que hacer, cómo vas a pensar, que tiene todo. Entonces luego es que se da finalmente, todo el mundo describe, ¿verdad? Que, oh my God, y tal día, entonces me empujó, así vamos, o simplemente me gritó y me insultó y fue la primera vez que me habló de esa manera. Yo nunca lo había visto. Siempre me pidió perdón después. Y entonces, exacto, para entonces hablar luego sobre esa otra etapa o esa fase en donde luego que se da la instancia de abuso, entonces viene una etapa en donde a veces son capaces de reconocer que ellos hicieron algo, ¿verdad? Que fueron violentos. Para ganarse el territorio del víctima. ¿Y cómo entonces, cómo es que funciona este aspecto acumulativo, ¿verdad? Y del círculo de violencia doméstica? ¿Cómo se desarrolla para entenderlo mejor? Buena pregunta otra vez. Ahí es donde la persona, el víctima, va a caer en la parte de que sí él va a cambiar, porque me pidió perdón. Okay. Y aunque siga aumentando la violencia en esa persona, la víctima, llamamos en inglés se llama el spousal syndrome, okay. Abuse syndrome, que es el síndrome de abuso. No es un diagnóstico, es un síndrome. Okay. Que podemos ver que la persona como que se acostumbra y dice, como yo no soy merecedora de amor y esta persona me lo está dando, pero él se siente mal porque la persona viene y se arrodilla y pide perdón, entonces dice, sí, ahora voy a cambiar. Entonces sigue el círculo y se pone más difícil cada vez y la persona sigue perdonando porque ha caído, y muchas de estas cosas vienen de atrás de la infancia, Okay. en la cual la víctima ha sufrido en otros instantes y no se da cuenta de lo que es abuso, a lo mejor en su propia familia o con un novio que tuvo, una novia, o el bullying que hablamos en la escuela, y ya tiene el trauma y es la persona que va a atraer al abusador. Okay. Porque esa persona tiene ciertas características que se representan en sí. Yo me voy a dejar de hoy de ir con mi mamá para ir contigo. Y entonces ya el abusador ya sabe cómo dominar ese terreno y ganar terreno con esa persona. Hay mucha confusión, pareciera, en todo este contexto, porque la persona cuando experimenta esa primera instancia de abuso se sorprende porque obviamente está originalmente tan, ¿cómo se dice? Encantada, ¿verdad? Con la persona, y de repente hay una acción distinta o contradictoria, ¿right? Entonces uno no se lo espera, pero entonces dice, de nuevo, como nos ha llamado tanto la atención, a lo mejor esta persona me está manifestando que me necesita, que me ama, que quiere estar conmigo, entonces uno trata de interpretar, ¿verdad? Que todo es por algo bueno, o sea, que a lo mejor se comportó violento, pero fue porque él me quiere, o es porque él me quiere estar conmigo, o porque me quiere cuidar, o porque quiere lo mejor para mí. Exacto. Entonces pareciera como que la víctima empieza a tratar de justificar la acción del agresor, right? Entonces, al punto, exacto, explícanos un poquito más sobre esa confusión, porque el abusador va a empezar a hacer sentir a su víctima que ellos son los culpables de que él se enojó, claro, de que él actuó de la manera que actuó porque ella o él lo causaron. Y la víctima, ese es el síndrome de la víctima, que empieza a pensar, es verdad, yo sí le contesté, es verdad, lo que le está diciendo es verdad, y entonces cae en ese síndrome hasta de pedir perdón al abusador. Oh, wow. Y ahí es donde el abusador está ganando más terreno sobre la persona. Claro. Y ahí la próxima vez puede ser hasta más violento. Claro,
que esto va sucediendo a un nivel muy despacio muchas veces. La mayoría de los casos que yo he tratado y que yo he visto son tan despacio que él está dando terreno y tiempo a la víctima que se sienta culpable, ella o él. O sea que literalmente el abusador lo que hace es transferirle la responsabilidad de la agresividad que el abusador llevó a cabo. Entonces le transfiere la responsabilidad, en otras palabras, tú eres responsable de que yo sea así, tú te lo buscaste. Okay. Y ahí es donde la víctima entonces empieza a de verdad creérselo y se lo crea a un nivel tan profundo, dependiendo también, cada caso es diferente, de cuál es la historia de esa persona. Podemos incluir el abuso sexual aquí también, que puede dominar una persona, ¿no? Tú tienes que hacer lo que yo diga, o tú tienes que estar presente cuando yo diga y cuando yo tenga el deseo sexual, y no darle la capacidad a la persona que escoja qué es lo que quiere hacer. Se ve mucho abuso sexual en violencia doméstica que se queda en silencio porque la víctima tiene mucha vergüenza y se siente muy culpable. Y también pensaría yo, porque, perdóname que te interrumpa, María, porque entonces si se da sobre todo en el contexto de la relación y uno piensa que uno tiene que estar disponible, ¿verdad? Para tener intimidad con esa pareja, entonces te hacen creer que tú tienes que vienes obligado a estar íntimamente con esa persona cuando a lo mejor no necesariamente la persona lo quiere hacer. Entonces, qué bueno que lo traes, porque verdaderamente es otra forma o modalidad de abuso que aunque sabemos que el abuso sexual es abuso sexual, lógicamente, pero cuando se da dentro del matrimonio no necesariamente lo identifican como un abuso sexual, y es muy cierto. Aunque uno consiente a estar en una relación, eso no significa que uno tiene que tener relaciones sexuales con la pareja cuando uno no quiere. Y si entonces uno se ve obligado a tener relaciones sexuales cuando yo no quiero, y lo tengo que hacer porque me obligan, entonces se puede clasificar como abuso. Eso es lo que se clasifica como abuso. Okay, como abuso sexual, claro está. Como abuso sexual dentro de la relación. Okay. Es bien interesante cuando uno está tratando con una persona que ha sido sobreviviente. A mí me gusta decir sobreviviente de abuso sexual, porque no me gusta que la persona se quede ya cuando se está tratando, siguiendo, que diga que es una víctima. Porque no queremos que la persona, por lo menos en mi caso, no me gusta como terapista, pensar que esa persona va a seguir como víctima toda su vida. Me gusta decirles sobrevivientes de un abuso, porque de ahí se puede sacar mucha fortaleza, porque esa persona tiene una experiencia y podemos convertirlo en algo positivo de muchas maneras, para que tenga experiencia para las próximas relaciones que vaya a tener y vaya aprendiendo por qué se comportó en la forma que se comportó y pueda sanar. El mensaje que también quiero llevar es que hay sanación para esto. Le ponemos el diagnóstico estrés postraumático, porque sí queda como un diagnóstico que la persona puede caer en ansiedad, depresión, ataques de pánico, irritabilidad, insomnio. Son muchos distintos síntomas que la persona va cayendo desde que está y no se da cuenta en la relación, pero pueden seguir si no se trata. Lo importante es llevarle a las personas en este momento que sepan que hay ayuda y que sí pueden cambiar y no tienen que ser víctimas del abuso doméstico, que hay mucha ayuda hoy en día y que hay muchos conocimientos que están estudiados y muchos distintos tipos de terapia que ayudan a la persona a salir de esto. Claro, porque definitivamente es bien interesante para la persona que está viéndolo de afuera, porque a veces la violencia doméstica está detrás de las puertas, ¿verdad? Exacto. No necesariamente es tan evidente para el resto del mundo, pero cuando lo es, las personas de afuera critican muchísimo, o sea, no pueden entender lo que está pasando en la mente de la víctima, porque dicen, ven acá, si te están tratando mal, ¿por qué no te vas? ¿Por qué la víctima regresa con el abusador? ¿Cuál es ese modo de pensar o ese estado mental que muestra la víctima, que la hace regresar al abusador y mantenerse en ese círculo de abuso? Muchas veces
la persona dice que está muy enamorada del abusador. Okay. Pero es como un amor falso que lo quiere ver porque no quiere que nada cambie porque tiene miedo. Okay, there you go. So, el miedo es algo que va muy cerca de las personas que son abusadas porque piensan que pueden morir, porque las amenazan. Y las amenazas se van poniendo peores y peores en las relaciones y entonces se siente, y como sabemos, hay muchas víctimas que sí han perdido su vida por no salir de esas relaciones. Claro. Y es algo que hace una característica en la persona que es abusada, en que se queda ahí, es como un hábito o una adicción a decir, no va a cambiar. Y a veces hay hijos involucrados y no quieren que los niños sufran, ni los niños sepan, pero los niños sí saben. Aunque escuche un niño violencia doméstica en otra habitación, ya es suficiente para traumatizar a una persona. So, muchas personas han crecido en un hogar de violencia doméstica donde se han acostumbrado que la mamá o el papá han seguido eso y quieren seguir lo que aprendieron. Mucho es por costumbre, puede ser cultural, que le han dicho desde pequeño que son cosas normales, y es miedo más que nada que se quedan ahí porque piensan que pueden perder la vida. Pero no entiende que tienen que salir de ahí para no perder la vida. Claro, definitivamente. Ahora qué bueno que traes esa parte porque por lo menos de mi lado, cuando yo estoy trabajando con las víctimas que ya entonces han decidido, ¿verdad?, pedir ayuda y saben que están estos remedios, ¿verdad? Yo como abogada de migración que les puedo ayudar, por ejemplo, si la persona es elegible para un VAWA o por ejemplo para la visa U, entonces ya estamos trabajando con una persona que ha despertado hasta cierto punto, ¿verdad? Ya tiene una conciencia distinta de lo que ha estado sucediendo en este contorno de la violencia doméstica y que se ha dado cuenta que debe pedir ayuda y ya salir de ese círculo, ¿verdad? Porque de nuevo, eso es lo que caracteriza la violencia doméstica. La persona regresa y regresa y regresa, y por eso es que no depende de un hecho aislado, sino que es una acumulación de incidentes. Que es el síndrome que estábamos explicando. Right. Es igual que el síndrome de Stockholm, donde la persona ha sido kidnapped, ha sido secuestrada, y hemos visto muchos casos en los cuales la persona ha sido secuestrada por muchos años, y entonces empieza a amar al que la secuestró para poder sobrevivir. O sea, que lo idealiza. Es una sobrevivencia que vemos en la persona abusada para poder sobrevivir, porque piensa y se hace la idea y se quiere creer que el abusador va a cambiar. Y que de hecho, como lo dice, la confusión, el miedo, el sentirse sin poder cambiar la situación, porque muchas veces, ¿verdad?, ven al abusador como más poderoso que ella o él, quien, ¿verdad?, dependiendo de quién se trate. Entonces, definitivamente hay una conciencia de la víctima de que sí, mi vida corre peligro, yo debo buscar ayuda, yo no quiero seguir en esto. Entonces, es bien interesante que cuando la persona decide buscar ayuda, pareciera como que la víctima identifica que uno de los momentos más difíciles o más peligrosos es literalmente cuando abandona, cuando decide salir. Porque entonces ahí es donde la víctima, el abusador, se empieza a comportar de una forma mucho más agresiva porque se ha dado cuenta que ha perdido el control. Entonces esa es la experiencia que yo he tenido con los clientes, que cuando están manejando el caso, ¿verdad?, por ejemplo en el VAWA, le tengo que decir al cliente, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? ¿Tienes un lugar seguro donde ir? Porque ya se trata de una instancia en donde la vida de la persona puede estar en peligro porque el abusador se siente tan amedrentado, ¿verdad?, tan intimidado. Right? Sí, y exacto. Entonces se desata una serie de sucesos que a veces, ¿verdad? Pero por eso traigo precisamente el tema, porque me parece un tema tan importante que las personas puedan entender lo delicado que puede ser, pero la importancia de buscar ayuda en los lugares correctos, de asesorarse, de protegerse, sobre todo cuando hay niños. Eso es muy importante, abogada, lo que acaba de decir. La persona debe de recurrir a alguien, a un experto que sepa cómo prepararlo para que se vaya. Hay veces hasta la misma que está sufriendo violencia doméstica me han dicho, ay, pero qué exagerado, ¿por qué me dices que tenga todos mis papeles importantes en una cartera o en un bolso, que lo lleve a casa de una amiga, de un pariente, de alguien?
porque sí, tenemos que tener mucho cuidado, tener las llaves en un lugar, una muda de ropa, todos los documentos importantes, medicinas, si sus hijos toman medicinas, saber que lo podemos tener en otro lugar para cuando tengamos que salir y no, por favor, que llamen a la policía. Es sumamente importante que se sientan protegidos por la policía, que sepan que va a venir. El 911 siempre es el mejor número para llamar si su vida está siendo amenazada. Wow. Es sumamente interesante y profundo el tema, porque la violencia de nuevo se da dentro de tantos contextos, con muchos, a veces es un mensaje, la violencia está como entre líneas, ¿verdad? A veces no es tan evidente para los ojos de las personas que estamos interactuando, ¿verdad? Porque estamos en relaciones constantemente. Entonces, cómo definitivamente la violencia doméstica va poco a poco escalando, al punto en donde verdaderamente pues hasta la vida de las personas pudiera estar en peligro. Es interesante también cómo la persona a veces, luego de salir de una relación de violencia doméstica, y uno pensaría, bueno, ya entonces lo entendió, ya entonces aprendió la lección, pero no necesariamente. Hay veces que la persona sigue atrayendo, ¿verdad?, este tipo de relaciones, y por eso la importancia de siempre pedir ayuda y darse ese apoyo con un experto de la salud que conoce, ¿verdad?, estos síntomas, este diagnóstico, y que puede definitivamente apoyar a la persona en relación a salir de ese trauma y de esa relación abusiva. Antes de que ocurra una tragedia grande. Totalmente. Como sabemos que ocurren más frecuente de lo que queremos que ocurra. También en violencia doméstica vemos abuso no solamente en parejas de esposo, esposa, también se dan entre madre e hijos, padre e hijos. También sepan de que hay ayuda para eso, y sigue siendo violencia doméstica. Nadie tiene por qué sufrir las consecuencias de lo que un abusador quiere hacer con uno. Siempre hay ayuda, y que sepan las personas que vayan a los lugares que están especializados en violencia doméstica para recibir esa ayuda que necesitan, y no tienen que seguir sufriendo ser víctimas en la vida, que puedan llamarse sobrevivientes. Excelente, María. Gracias de verdad por estar con nosotros y por ilustrarnos en relación a este tema tan importante, que verdaderamente hay la necesidad, hay mucha necesidad de poder tener una conciencia distinta en relación a cómo la violencia se da en nuestras comunidades. Y pues lógicamente en mi contexto como abogada de inmigración, pues me interesa que las personas entiendan que definitivamente, como usted dice, hay opciones, hay alternativas, hay ayuda, y pues sobre todo para las personas que están en una situación en donde están siendo víctimas de violencia doméstica, y sobre todo tienen mucho temor, por ejemplo, de llamar a la policía, porque lógicamente pues ya estamos, ahora me dirijo a las personas que lógicamente están aquí sin un estatus inmigratorio legal, y entonces pues lógicamente si están en una relación abusiva se sienten que no deben llamar a la policía, porque entonces pues lo van a deportar, que es usualmente la idea o la conciencia que existe, y eso es precisamente lo que nos interesa poder transmitirles, que definitivamente la violencia doméstica es algo que no se puede jugar. La vida de las personas pudiera estar en peligro, definitivamente, y es muy importante pedir ayuda, porque cuando el abusador se siente fuera de control, hay que estar preparado, porque puede perder la noción, ¿verdad?, de lo que las personas serían capaces de hacer, cosas que uno ni se imagina. Pero definitivamente también en el contexto, como les dije, inmigratorio, pues hay alternativas que están disponibles, y el Estado ha creado estos remedios precisamente para eso, para que las personas no piensen que deben mantenerse en una relación abusiva, ¿ok? Deben cooperar con las autoridades en la investigación criminal, y definitivamente salir de esas relaciones que verdaderamente pues no son saludables y pueden poner en peligro sus vidas, ¿ok? Así que eso es todo, María. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por esta información tan importante. A ustedes, gracias por estar con nosotros, definitivamente por siempre apoyarnos. Sigan pendiente a nuestros próximos videos, porque definitivamente vamos a seguir compartiendo información muy importante. No olviden, por favor, suscribirse y compartir el video con las personas que ustedes aman y que saben que de alguna forma u otra pudieran beneficiarse de esta información. Así que cuídense mucho. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.